Tiene la palabra el diputado Laspina. Silencio, diputado. Gracias, presidente. Bueno. Silencio, por favor, diputada. El 30 de octubre de este año, el presidente Mauricio Macri convocó a todos los sectores políticos de la justicia, del movimiento obrero, del movimiento de los empresarios, a construir consensos para derrotar la pobreza en la Argentina. Este fue un primer paso en la idea de implementar una forma distinta de construir política de largo plazo en la Argentina. Y a partir de ahí se construyó un acuerdo que yo calificaría de histórico entre 23 gobernadores y el presidente de la Nación para empezar a resolver problemas que hace años estaban irresueltos en la política argentina. Una enorme litigiosidad en materia fiscal entre la Nación y las provincias, que implicaba juicios cruzados por más de 340.000 millones de pesos entre la Nación y las provincias. 56 juicios en la Corte Suprema por disputas en materia tributaria, fundamentalmente por los juicios relativos a la deducción del 15% de los fondos de la coparticipación, pero muchos otros más. Para resolver también el problema del fondo del conurbano, que implicaba un juicio de la provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema por un reclamo que alcanzaba los 400.000 millones de pesos. Y para resolver también, de una vez por todas, el drama de los impuestos distorsivos en la Argentina. Este consenso incluyó, además, el acuerdo por una ley de responsabilidad fiscal que pusiera en el centro del debate la necesidad de recuperar la solvencia fiscal en la Nación y la solvencia fiscal en las provincias. Una ley de responsabilidad fiscal que básicamente establece que el crecimiento de los gastos corrientes va a ser en línea con la inflación, es decir, que se mantienen en términos reales para aquellas provincias superavitarias y el crecimiento del gasto primario total se mantiene constante en términos reales para las provincias deficitarias. Esto más el presupuesto de la Nación, que acabamos de votar, e incluye una reducción paulatina del déficit fiscal de un punto el próximo año y de otro punto adicional en los próximos años, son parte de la construcción de una solvencia fiscal de largo plazo en la Argentina. Creo que esto constituye un acuerdo histórico, un acuerdo que realmente viene a poner, como dije antes, un punto final a muchas décadas de desorden y conflictos fiscales entre la Nación y las provincias. ¿Cómo se hace esto? El problema del fondo del conurbano, que paradójicamente había implicado que el artículo 104 del impuesto a las ganancias, creado en buena medida para crear en aquel momento el fondo del conurbano, implicó la paradoja de que la provincia de Buenos Aires era la que menos fondos recibía respecto a todas las provincias. Es difícil eso. ¿Acá? Sí. Gracias. Este artículo 104, por supuesto, implicaba una baja de los fondos destinados al ANSES, y esto también
explicó una de las razones por las cuales se decidió plantear un cambio en la fórmula de movilidad, para evitar contaminar las discusiones fiscales, presupuestarias, de federalismo fiscal con la fórmula de movilidad de las jubilaciones. Se incluyó también en este acuerdo fiscal darle una solución a las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación. Por eso en el presupuesto que acabamos de aprobar se incluye una partida de 17.000 millones de pesos para el financiamiento de los déficits de las cajas jubilatorias provinciales. Y el pacto fiscal incluye también una reforma tributaria. Una reforma tributaria en las provincias que se suma a la reforma tributaria que aprobó este Parlamento antes de ayer. Una reforma tributaria que en la Nación va a implicar una reducción en los próximos 5 años de 1,5 puntos del producto, que se suma a la caída de casi 2 puntos en la presión tributaria que operó desde el año 2015 al 2017. Las provincias se comprometen a generar un alivio fiscal, básicamente por la disminución del impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a los sellos, de 1,5 puntos también en 5 años. Es decir, estamos hablando de un alivio fiscal para las empresas, para los consumidores, de un total de 5 puntos del producto cuando estas reformas estén operando a pleno. ¿Cómo se compensan estas disminuciones de recursos? A través de la austeridad que implica la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal que estamos aprobando en este mismo momento, o que intentamos aprobar en este mismo momento. La Ley de Responsabilidad Fiscal, como dije antes, que prevé condiciones para el crecimiento del gasto público, que prevé condiciones para evitar el crecimiento desmedido de los gastos corrientes, es la que con el crecimiento de la economía va a permitir generar el espacio fiscal necesario para que esta reducción prevista de ingresos en las provincias no tenga un impacto en el déficit provincial. Es decir, estamos reduciendo con este pacto y la reforma tributaria que aprobamos antes de ayer 5 puntos básicamente de impuestos distorsivos en la Argentina. Impuestos al comercio exterior, que ahogaban las economías regionales, impuesto a los ingresos brutos, que como decía en mi discurso cuando discutimos la reforma tributaria, es probablemente la herramienta más brutal de desprotección de la industria nacional que hoy está en la Argentina presente. La disminución del impuesto al cheque, que paulatinamente va a tomarse como pago cuenta del impuesto a las ganancias, un impuesto extremadamente distorsivo que no existe en ninguna otra parte del mundo o en muy pocas partes del mundo. Y estas dos reformas, la de la Nación, las provincias, plasmadas en este consenso fiscal, van a permitir, creo yo, una mejora sustancial en lo que es nuestra presión tributaria, tanto cuantitativa como cualitativamente. Es decir, el acuerdo fiscal básicamente reconoce que Argentina tiene una carga impositiva muy elevada y altamente distorsiva. Y el acuerdo fiscal también señala la necesidad de caminar hacia un sendero de solvencia fiscal en el mediano plazo. Es un acuerdo en el que todos ceden un poco para que ganemos todos. La Nación cede, le da a la provincia de Buenos Aires, lo acabamos de aprobar en el presupuesto, 40.000 millones como forma de compensación por el fondo del conurbano que no recibió en los últimos años o que fue congelado en los últimos años, 40.000 millones en el 2018, 65.000 millones en el 2019 y a partir de ahí ajustados por inflación. Les da a las provincias un bono
a cambio de los juicios que van a ser desistidos por las provincias contra la Nación. Y gana la Nación el desistimiento de esos juicios por un monto que se estima en los 340.000 millones de pesos. Las provincias también ceden 150.000 millones de pesos de ingresos brutos que gradualmente van a ir disminuyendo en los próximos 5 años. Ceden juicios a la Nación por 340.000 millones de pesos, pero al mismo tiempo ganan por el desistimiento que hace la provincia de Buenos Aires de un juicio ante la Corte Suprema de unos 400.000 millones de pesos. Y ganan también por el bono que emite la Nación para compensarlo por el desistimiento de sus propios juicios. La provincia de Buenos Aires también gana. Gana por la compensación, gana por la eliminación del artículo 104, donde recupera participación en la masa de recursos, y eso le va a permitir a la provincia de Buenos Aires no solo reparar una injusticia tremenda que operó en los últimos años, que condenó a muchos argentinos del conurbano bonaerense a vivir sin cloacas, sin pavimento, sin buenas condiciones de seguridad, sin buena educación. Esto también es parte de una injusticia para los millones de argentinos que viven en la provincia de Buenos Aires. Pero también cede la provincia de Buenos Aires. Cede en dos frentes. Primero, porque cede un juicio de 400.000 millones ante la Corte Suprema de Justicia, y cede también porque de los 150.000 millones de pesos que se estiman, este 1,5 puntos del producto que se va a reducir la presión tributaria por la reducción de ingresos brutos, 50.000 millones, es decir, medio punto del producto lo aporta la provincia de Buenos Aires. Es decir, que también está poniendo su parte. Está poniendo su parte como puso la Nación, como puso el resto de las provincias, todas cediendo un poco, todas ganando un poco, para que ganemos todos, para que ganen los argentinos, para ganar en una mejor estructura tributaria, para ganar en una mayor solvencia fiscal. Creo que el consenso permite salir del mecanismo de resolver las cuestiones fiscales nación-provincia ante la Corte Suprema, es decir, a las piñas, por las malas, sin hablar, litigando, peleándonos en la justicia cuando podíamos sentarnos en una mesa a resolver los problemas. Y creo que esto es ciertamente un acuerdo histórico que permite solucionar todos esos problemas, pero sobre todas las cosas ponernos en una senda mucho más sustentable en materia fiscal, con una estructura tributaria mucho más alineada con el resto de los países, que va a permitir, sobre todo, generar muchísimas oportunidades de inversión y empleo en las propias provincias. Ahí también las provincias ganan, ahí también todos los argentinos ganan. La gran ventaja de este consenso fiscal es que más allá del juego de suma cero que a veces existen en la mayoría de los acuerdos fiscales, acá hay un juego de suma positiva, porque lo que estamos haciendo son reformas profundas que van a acelerar la inversión, el crecimiento y por sobre todas las cosas nos van a permitir seguir por el camino del crecimiento para reducir la pobreza, que es el principal objetivo que nos hemos planteado. Así que creo que estamos en presencia de un acuerdo histórico, como dije antes, estamos en presencia de un acuerdo que muestra una enorme madurez, que a diferencia de lo que se ha dicho en los debates, fue hecho en el marco del entendimiento, de la necesidad de salir de la confrontación, de la necesidad de salir de dirimir los conflictos en la Corte Suprema, porque eso iba a llevar a un desorden fiscal que iba a comprometer a la Nación y a las provincias. Y creo que lo que se logró es realmente un acuerdo sin precedente que nos permite seguir, como decía, por esta senda de reducción impositiva de impuestos distorsivos, mejora de la solvencia fiscal, control del gasto público y,
como decía antes, crecimiento y reducción de la pobreza. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.